Muy buenas noches, hermano. ¿Cómo está? Que el Señor lo bendiga. ¿Está contento? ¿Está gozoso? Hoy jueves de dones espirituales. Amén. Hoy tenemos el estudio número 4, ¿verdad? Siendo jueves 26 de noviembre de este año 2020 y le hemos llamado características de los dones espirituales. Yo le invito, no se pierda este importante tema, ¿verdad? Arrime también a los suyos, invítelos y comparta aún este link, ya sea por el YouTube o por el Facebook, para que más personas puedan conocer acerca del importante tema que son los dones espirituales. Recuerde que una de las trampas que el enemigo le ha puesto a la iglesia es ignorar acerca de este tema. Y creo que ya hemos explicado en temas anteriores lo que significa el ignorar. Es, por un lado, el tener la idea de que lo sabemos todo. Puede ser también el temor, o puede ser, sí, ¿verdad? El hecho de no tener conocimiento acerca de un importante tema como lo es este. Esas tres cosas, hermano, abarca la palabra ignorar, que el apóstol Pablo les menciona a los Corintios en su primera carta del capítulo 12 y en el versículo número 1. Amén. Así que bueno, hermano, pues yo le invito, ¿verdad? Anímese, esté contento. Vamos a aprender de la palabra de Dios en relación a las características de los dones espirituales. Amén. Así que este tema sea de bendición. Amén. Antes de orar, para comenzar, quiero decir lo siguiente. Hermano, hermana, si usted tiene peticiones de oración durante la semana, hágalas llegar, hermanos, por los medios que usted ya sabe, ya sea por los chats de Facebook y de YouTube, o bien al número telefónico que usted ya conoce, amén, que es el de un servidor, que es el 449-468-6712. Háganos llegar su petición. A veces surgen necesidades a principio de semana, a media semana, y no tenemos que esperar hasta el sábado, hermano, para darla a conocer. Háganosla llegar y estaremos orando hasta en el mismo momento que usted nos la haga llegar. Estaremos intercediendo, todo el ministerio de intercesión, a favor, hermano, de que Dios haga su voluntad con base a la petición que usted nos haga llegar. Amén. Así que gloria a Dios, hermano, hermana. Bueno, pues yo le invito, ¿verdad?, a que haga llegar su necesidad y no espere hasta el día sábado. Recuerde que los días sábados es el culto de oración a las 7 de la tarde. Amén. Bien, pues ahora sí, hermano, ¿qué le parece si oramos, hermanos, hermanas? Vamos a darle gracias a Dios por este día de transmisión. Le invito a pasar conmigo la siguiente hora estudiando de la palabra, ¿verdad? Y cada vez esto se pone, hermano, mejor en el sentido de que ya a partir de este tema, hermano, vamos a comenzar a hablar, ¿verdad?, acerca del primer don, que es el don de palabra de sabiduría. Amén. Así que yo le invito a que esté con su libreta a la mano, su pluma, obviamente su Biblia, y estemos todos juntos durante este tiempo. Amén. Vamos a orar y ponernos en las manos del Señor. Bendito Dios, te damos las gracias en esta noche por este tiempo. Gracias por la bendición de tu palabra. Gracias porque eres hermoso. Gracias, Señor, por todas las cosas que tú permites, mi Dios, en nuestras vidas. Aquí estamos, Señor, para honrarte y glorificarte. Guíanos, Espíritu Santo. Guíanos en este conocer de la Escritura, de tu presencia, y que podamos vivir, experimentar realmente el poder tuyo en cada uno de nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos en esta noche, Señor, de estudio. Te damos a ti las gracias y en tus manos estamos. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios. Vamos a comenzar, hermano. Bueno, pues el tema, ¿verdad? Aquí está, características de los dones espirituales. Amén. Y vamos a comenzar. Fíjese bien. Hemos mencionado que la Biblia señala tres pasajes en donde se nos habla acerca de los dones espirituales, ¿sí? Vamos a ver cuáles son esos pasajes. El primero, que es, hermano, el más conocido, es el que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 8 al 10, en donde, fíjese bien, encontramos lo que se conoce como los dones de manifestación, ¿sí? Así se clasifican o así se nombran a ese conjunto de 9 dones, que son los dones de manifestación. La palabra que el apóstol Pablo utiliza en este pasaje para mencionar o hacer referencia a los dones espirituales, bueno, pues es la palabra carisma, que es la más común en el Nuevo Testamento, que hemos dicho que la palabra carisma viene de la raíz caris, que significa favor, que significa gracia, que significa bondad. Habla, hermano, del carácter, de la personalidad de nuestro Dios, de su espíritu.
Amén. Y bueno, pues el significado de la palabra carisma aquí lo tenemos, ¿verdad? Es un don de gracia, es un regalo de Dios con un propósito bueno, es decir, con un propósito benéfico. Amén. Hemos mencionado, fíjese bien, que es como tener una parte de la persona de Dios en nosotros. Qué precioso es eso. Amén. Este es el primer pasaje. El segundo, hermano, lo encontramos en Efesios capítulo 4 y versículo número 11, que es en donde encontramos los que conocemos como los dones ministeriales o también los ministerios de gobierno de la iglesia, ¿sí? Pero mucha atención, la palabra que el apóstol Pablo, fíjese, utiliza allí en relación a los dones, no es la misma que utiliza en Primera de Corintios que acabamos de ver, que es carisma, no. Aquí el apóstol Pablo menciona la palabra doma, que es esta, doma, que significa un don de gracia en el que se destaca, fíjese bien, el carácter del don más que su naturaleza benéfica. ¿Eso qué significa? Significa, hermano, que con la palabra que el apóstol Pablo menciona, nos hace conocer más el carácter del don, el carácter del Espíritu de Dios, quien es quien lo otorga. Es decir, nos lleva a una concepción más clara de conocer la persona de nuestro Dios. Aún más que el carácter benéfico de la palabra carisma que vimos anteriormente en la diapositiva anterior, ¿verdad? De Primera de Corintios capítulo 12. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto la palabra carisma nos muestra, ¿verdad? El beneficio que los dones pueden traer. Bueno, pues ahora la palabra doma nos muestra la bondad del carácter de nuestro Dios. Amén. Y vea cómo el apóstol Pablo, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu de Dios, escribió para darnos a conocer tanto el carácter benéfico de los dones como el carácter bueno de nuestro Dios, quien es quien otorga los dones espirituales. Amén. Gloria a Dios. Y el tercer pasaje, fíjese, es el que encontramos en Romanos capítulo 12, versículos 6 y 8, que son conocidos también como los dones congregacionales o bien ministerios congregacionales. ¿Sí? Hoy los vamos a ver también. Y bueno, pues la palabra que sí, aquí el apóstol Pablo utiliza también es la misma que en Primera de Corintios 12, que es la palabra carisma, que ya lo mencionamos, es un don de gracia, es un regalo de Dios con propósito benéfico. Amén. Ahora, usted dirá, bueno, ¿cuántos dones son en total? ¿Cuántos ministerios son en total? Bueno, en un momento más los vamos a presentar aquí en unas gráficas, ¿verdad? Para conocerlos y ver cuáles son las diferencias entre ellos a partir, hermano, de las clasificaciones que la misma palabra de Dios nos muestra para que los podamos estudiar y comprender de una mejor manera. Amén. Pero esto es por mencionarle, recuerde, los tres pasajes bíblicos en donde, obviamente, fíjese bien, Dios nos habla en su palabra acerca de los dones espirituales. Amén. De los dones ministerio o dones también congregacionales. Amén. Ahora, fíjese bien, vamos a hablar, hermano, de 9 características acerca de los dones espirituales. Amén. ¿Está listo? Vamos a comenzar. Características de los dones espirituales. La primera característica que ya vimos ahí en el pasaje de Primera de Corintios capítulo 12 es, hermano, el hecho de que son varios los dones y asimismo son diferentes. Esto lo encontramos en el pasaje de Primera de Corintios capítulo 12 y específicamente en el versículo número 4 que nos dice así. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Específicamente el verso 4 es el que nos dice que hay diversidad de dones, pero la fuente es el mismo Espíritu de Dios. Amén. Por lo tanto, mire, al tratar de explicar este punto, lo principal que tenemos que entender es el hecho, hermano, de que no podemos generalizar que dentro de un cuerpo, todo el cuerpo, fíjese bien, sea un solo miembro. Y de eso hablamos también la semana pasada, ¿verdad? Donde, por ejemplo, el pie decía, porque no soy mano, no será del cuerpo. Un versículo también donde el apóstol Pablo específicamente dice que si todo el cuerpo fuera un solo miembro, entonces, dice, sería un caos. Si todo el cuerpo fuera un solo miembro,
Sí, pues ¿dónde estaría la oreja? ¿Dónde estaría el ojo? ¿Dónde estaría el pie? ¿Dónde estaría la mano? Sí, no. El apóstol Pablo nos enseñó, hermano, en versículos más adelante de donde estamos, aquí en Primera de Corintios capítulo 12, verso 4, nos enseñó, hermano, que el cuerpo está formado por muchos miembros y todos esos miembros son diferentes. Es por eso que hemos mencionado también el hecho de que en una congregación debe de haber diversidad. Amén. Yo he mencionado, hermano, que no es malo que una iglesia tenga una visión, trabajar con una visión, con un sector, en una área específica tal vez de la sociedad. Pero muchas de las veces, aunque yo he mencionado que no es incorrecto, que no es malo, muchas de las veces sí limita mucho las funciones de la iglesia. ¿Por qué? Porque no toda la gente que esté en la iglesia tal vez tenga el mismo fluir en su vida en relación a trabajar a esa visión de la iglesia. Vamos a suponer, ¿verdad? Que una iglesia tiene la visión de trabajar, hermano, con niños, ¿sí? Es muy bonito trabajar con niños, dedicarse a los niños, enfocar toda la visión de la iglesia a los niños. Pero puede haber gente de la misma congregación que, no viendo malo eso, simple y sencillamente no sientan su fluir en relación al trabajo con los niños. Entonces se van a limitar, van a entrar en cierto conflicto, se van a sentir estancados y obviamente eso los va a llevar a un punto en el que pueden sí tolerar y aceptar estar ahí muchos años, pero no van a experimentar un crecimiento, no van a experimentar una madurez. Y puede ser que tarde o temprano tomen la decisión de salir de esa congregación para buscar otra en donde, de acuerdo a los dones que Dios les dio, puedan funcionar y puedan trabajar. Este punto, hermano, mire, a lo mejor usted lo ve muy sencillito, pero no sabe lo importante que es, ¿sí? Muchas de las veces, fíjese bien, la gente va brincando de una congregación a otra, no porque sea mala, sino porque no encuentra, fíjese bien, el lugar en donde pueda fluir de acuerdo a sus dones. Y eso sabe a qué se debe, a que muchas de las veces en las iglesias, los pastores, no promovemos la diversidad de dones, ni mucho menos la diversidad de ministerios. Al no haber esa diversidad, ¿sabe qué producimos? Producimos que vayan brincando de una congregación a otra. Y sabe, en alguna ocasión, ¿verdad? He escuchado, ¿verdad? Entre pastores, ¿verdad? El decir, bueno, hermano, apóyame a trabajar con adictos, apóyame a trabajar con matrimonios, de acuerdo a la visión de cada iglesia. Pero sabe algo, de aquello no resulta nada bueno por nuestra inmadurez, esa es la verdad. Somos tan inmaduros, hermano, que cuando yo trato de confiar en otro ministerio, en otra iglesia, para que me ayude a trabajar en una área en la cual yo no estoy promoviendo en la iglesia, mire, resultan celos, resultan pleitos, resultan, hermano, contiendas. ¿Por qué? Hermano, porque finalmente aquella congregación que me va a apoyar a trabajar, por ejemplo, con matrimonios, ¿verdad? Yo lo voy a llegar a ver como una amenaza. ¿Por qué? Porque voy a llegar a sentir que quiere llevarse a los matrimonios de mi congregación. ¿Me explico? Hermano, créame que eso es algo que pasa muy frecuente, hermano. Y mire, no crea que me da mucho gusto mencionarlo, pero es la realidad. Nos hace falta mucha madurez como para poder decir, ok, yo como iglesia me voy a enfocar a una sola visión, niños. La otra iglesia se va a enfocar también a otra sola visión, que sean adicciones. Otra iglesia se va a enfocar a otra visión, que sea la familia. Pero nos hace falta mucha madurez para tenernos confianza entre ministerios y poder trabajar, fíjese bien, como uno solo, en unidad. ¿Verdad? Vemos como amenazan los otros ministerios porque sentimos que se quieren, hermano, llevar a la gente. ¿Verdad? Y no debiera de ser eso, hermano, no debiera de ser así. Y fíjese bien, para poder, hermano, entender este principio, como ministros, como pastores y como iglesias, como servidores, tenemos que entender de que debemos de promover la diversidad de dones, pero también de ministerios dentro de nuestras iglesias. En otras palabras, cada iglesia local debe de tener la capacidad de ser diversa en dones y en ministerios. ¿Para qué? Para que esto promueva, hermano, que todos los miembros que son diferentes encuentren su utilidad, su función dentro del mismo cuerpo.
Amén. Esto, hermano, es muy importante, que lo tengamos claro y que entendamos qué es, hermano, obviamente a qué es lo que se refiere este principio. No nada más es entender, son varios y son diferentes, sino todo lo que implica con base a esto que estamos explicando. Amén. Debemos, hermano, de generar que la gente se motive a descubrir sus dones. Amén. Imagínense cuánta gente hay en su iglesia, en su congregación. ¿Cuánta gente hay? ¿Sí? ¿Cuánta gente hay en la iglesia? Hermano, ¿y cuánta gente verdaderamente está trabajando en sus dones? ¿Sí? Cada creyente tenemos dones espirituales. Cada creyente. Amén. Por lo tanto, debemos de descubrirlos y de funcionar en ellos. Y no decir, no, es que yo no fluyo, yo no siento, yo no hay ahí lugar para mí. Debemos de promover todo eso. ¿Para qué? Para que haya lugar para todos. Amén. Gloria a Dios. El siguiente principio, fíjese bien, es de que nos habla de que los dones espirituales han sido dados para provecho. Ahí en el versículo 7, ¿verdad? Dice, pero a cada uno les dará la manifestación del Espíritu para provecho. Escuche esto, es para beneficio del cuerpo. El cuerpo es la iglesia. Es decir, no son para beneficio personal. Esto, hermano, tiene que redundar, fíjese bien, el operar en los dones espirituales en el beneficio de toda la iglesia. No tenemos que ver los dones espirituales de una manera egoísta. ¿Cómo me voy a beneficiar yo? ¿Cómo me voy a nutrir a sí mismo? ¿Cómo voy a beneficiarme? O sea, no. Tenemos que ver los dones primeramente en cómo voy a beneficiar a los demás, cómo les voy a servir a los demás, cómo les voy a producir un bien a los demás. Y escuche esto, una vez que yo le produzco ese beneficio a los demás, automáticamente me lo estoy produciendo a mí mismo. Amén. Entonces, que nuestra preocupación, fíjese, sea que al movernos en los dones espirituales, no los utilicemos de una manera egoísta y convenenciera, sino que los utilicemos de una manera colectiva, de una manera congregacional, buscando el bien de los demás. Amén. Ahora, es aquí donde yo le quiero mencionar precisamente cuál es el propósito de los dones que Dios nos ha dado. Amén. En primer lugar, tenemos que entender lo siguiente. ¿Quiénes tienen los dones espirituales? Los dones espirituales los tenemos todos aquellos que hemos nacido de nuevo, todos aquellos que ahora somos creyentes en Cristo Jesús, es decir, hijos de Dios. Todos tenemos dones espirituales. Amén. Puede ser 1, 2, 3, los que el Espíritu Santo nos haya querido dar. Amén. Bueno, a partir de entender que tengo dones espirituales, tengo que entender cuáles son el propósito de estos. ¿Cuál es el propósito de los dones? El propósito es, número 1, la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, la edificación de la iglesia. Y número 2, que con los dones espirituales cumplamos con los planes y con la voluntad de Dios. Amén. Son esos dos, hermano, así, llanamente, hermano, los propósitos de los dones espirituales. Entonces, cuando yo no utilizo mi don, fíjese bien, cuando yo no utilizo mi don, pues ahí está enterrado, está bajo tierra, está escondido, ¿sí? Entonces, ni estoy edificando a la iglesia y ni estoy cumpliendo con los planes y la voluntad de Dios. Entonces, aquello, hermano, se convierte, ¿saben qué? En un verdadero desperdicio. ¿Verdad? Se oye fuerte, hermano, pero es un desperdicio, ¿sí? Imagínese que usted se va caminando de aquí al centro de la ciudad, trayendo en su bolsillo, hermano, dinero para un taxi, para un autobús, para su transporte, incluso hasta para ponerle gasolina a su coche propio y poderse trasladar. ¿Verdad? Aquel dinero, aunque esté en el bolso, fíjese, se convierte en un desperdicio. ¿Por qué? Porque no se está utilizando para poder llegar de un lugar a otro. Así es con los dones espirituales. Con los dones espirituales podemos discernir, podemos tener conocimiento, podemos interpretar, podemos, hermano, confirmar la palabra, podemos sanar a la gente, podemos libertar a la gente de opresiones demoníacas, podemos, hermano, crear ánimo en la gente. Hermano, se pueden hacer tantas cosas que fíjese bien, cuando no lo hacemos, aquello se convierte en un desperdicio, ¿sí? Y es como traer escondido, ¿sí?, ese gran potencial de Dios en nuestras vidas, estar escondido y no utilizarlo, hermano, para edificar a la iglesia. Entonces, cuando yo no me muevo en mis dones espirituales,
le estoy quedando mal a la iglesia y automáticamente también le estoy quedando mal a Dios. ¿Se da cuenta de la importancia de este tema? No solamente, hermano, porque a Satanás le conviene, mire, que estemos así, que no nos movamos en el poder del Espíritu, a él le conviene, sino también, hermano, fíjese bien, esto, hermano, no está bien, el no conocer de esto, el no darle importancia a este tema, no está bien. ¿Por qué? Porque delante de Dios, fíjese bien, estamos quedando mal con Él y con la iglesia, y al mismo tiempo, hermano, hasta con uno mismo. Mire, a veces uno trae un dolor de cabeza, trae una dolencia, trae un problema, uno trae una necesidad, uno anda con muchos problemas, hermano, y teniendo a lo mejor, fíjese, un don de fe, teniendo a lo mejor, hermano, dones de sanidades. Y uno ahí enfermo, hermano, uno ahí cabizbajo, uno, hermano, desanimado de la fe, del camino, hermano, y con un gran arsenal, hermano, que tenemos escondido y que no usamos, y que eso nos llevaría a una vida de victoria en victoria. Amén. Entonces, dése cuenta, hermano, que el segundo punto, hermano, nos lleva a entender todo esto. El beneficio es colectivo, es para provecho colectivo. Amén. Y automáticamente se traduce en un provecho personal. Cumplo con edificar a la iglesia y cumplo con los planes y la voluntad de Dios. Amén. Así que, hermano, yo le pido, pongámonos a orar. Amén. Pidámosle, hermano, en oración: Señor, muéstrame mis dones. Dime qué dones son. Dime qué tengo, qué me has dado tú, cómo puedo funcionar en ellos. Amén. Este estudio, escuche esto, este estudio está diseñado para que usted conozca, fíjese bien, cómo funcionan cada uno de los dones espirituales, para que descubriendo cuáles tiene, entonces usted comience a ejecutarlos y se convierta en una gran bendición para todos los que le rodean. Amén. Gloria al Señor. Vamos a continuar, fíjese bien. En el tercer principio o la tercera característica de los dones espirituales, mencionamos que todo creyente por lo menos tiene un don. Esto también ya lo hemos venido diciendo y lo hemos dado a entender, hermano, prácticamente desde que comenzó el curso. Cada creyente por lo menos tenemos, diga conmigo, un don espiritual, por lo menos uno, ¿sí? ¿Usted sabe cuál es? Le queremos ayudar a descubrirlo. Al final del curso, hermano, queremos proporcionar unas herramientas, ¿verdad? Así como tipo encuesta, como tipo cuestionario, para descubrir qué dones espirituales tenemos. Amén. Me refiero al final de estudio, no de este, sino al final de toda la serie de estudios que vamos a tener. Amén. Ahora, fíjese bien, ahí mismo en 1 Corintios 2, en el verso 7 al principio, dice: pero a cada uno, ¿sí? Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, ¿usted es un hijo o una hija de Dios? Amén. Entonces, usted tiene por lo menos un don. Y al tener por lo menos un don, ya tenemos responsabilidad delante de Dios. ¿De qué? De edificar a la iglesia y de cumplir con los planes y la voluntad de Dios. Entonces, la siguiente pregunta obligada es: ¿qué está usted haciendo con el don o con los dones que Dios le ha dado? Mire, en ocasiones he conocido gente, ¿verdad? Que se siente en ocasiones muy contenta, ¿verdad? De decir: oh, Dios me ha dado 5 dones, Dios me ha dado 4 dones, tengo 3 dones, ¿verdad? Y les preguntas: bueno, ¿y cuáles dones son? ¿Verdad? Y a lo mejor más o menos tratan de identificar cuáles son y dicen: no, pues me ha dado este y este. Y la siguiente pregunta es: ok, perfecto, pero ¿qué estás haciendo con ellos? Y es cuando se quedan, ¿verdad? Así como pensando y dicen: sí es cierto, ¿de qué me sirve tenerlos? ¿De qué me sirve identificarlos si no los estoy poniendo al servicio de Dios? Si no estoy funcionando en ellos. O peor aún, imagínense aquellos creyentes que están separados de una congregación, ¿verdad? Y que se jactan en ocasiones, ya es jactancia, el decir que son tan espirituales, que tienen dones espirituales, ¿verdad? ¿Y de qué les sirve, hermanos, si están separados del cuerpo? ¿Sí? No. La bendición que los dones, escuche, traen es cuando están en el cuerpo, pegados al cuerpo. Un don, un miembro, fíjese bien, separado del cuerpo, de nada le sirve al cuerpo.
Aún tenga los dones más preciosos, de nada le sirve al cuerpo. ¿Por qué? Porque está separado del cuerpo. Me estoy explicando. Entonces, la única manera en la que podemos ser de bendición para el cuerpo con nuestros dones es cuando estamos dentro del cuerpo. Alguien dígame, gloria a Dios, amén. Fíjese bien, entonces por lo menos tenemos uno cada quien, amén. El punto 4, fíjese bien, es de que los dones espirituales son repartidos como el Espíritu Santo quiere. Amén. De hecho, de esto se trató la clase de lunes en el Instituto Bíblico, que el tema fue el cómo son otorgados los dones espirituales, ¿verdad? Bueno, ahí respondimos, hermano, que es por gracia, que es como Él quiere. Amén. Bueno, es el mismo principio que brevemente voy a explicar aquí. Hermanos, son repartidos, fíjese, por la soberanía de Dios. ¿Sí? La soberanía de Dios excede la imposición del hombre. ¿Qué explicamos o qué damos a entender con esto? Que muchas de las veces el hombre, hermano, se cree, fíjese bien, el dador de los dones. Y esto, hermano, por un versículo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Que le dice, aviva el don que te fue dado, ¿verdad? Por la imposición de las manos del presbiterio. Y también ahí mismo donde Pablo también menciona que a través de la imposición de sus manos también, bueno, le fue dado a Timoteo, hermano, esa bendición preciosa de tener dones espirituales. Entonces, esto, hermano, fíjese bien, se puede malinterpretar con base a esos versículos. No, hermano, lo que el apóstol Pablo, fíjese bien, estaba dando a entender allí es que bajo la soberanía de Dios, y sí, bajo la imposición de las manos del presbiterio, de los ancianos, o bien del mismo apóstol, hermano, bueno, pues eran otorgados los dones a los creyentes, en este caso a Timoteo. Pero todo esto provenía de la soberanía de Dios. Es decir, no fue Pablo quien le dijo, Timoteo, yo te doy el don de palabra de sabiduría. ¿Sí? Como forzando, hermano, a que fuera ese. No. Si usted se fija, Pablo no menciona allí qué dones le fueron otorgados a Timoteo. ¿Por qué? Porque Pablo reconoce esta soberanía de Dios. Me estoy explicando. Entonces, hoy en día es diferente, hermano, porque en ocasiones, mire, me he topado con personas que como que como que le quieren hacer a Dios manita de peco, ¿verdad? Así de que le están torciendo la mano a Dios de que sea tal don, de que sea tal ministerio, de que sea en la iglesia tal función. No, es como Dios quiere. Amén. Eso de que todos tienen que hablar en lenguas, de que todos tienen que profetizar, de que todos tienen que estar en la alabanza, de que todos tienen que ser evangelistas. No, es un error. Es volver a lo que hemos explicado. Cuando limitamos a una sola función, a un solo don, la manifestación del Espíritu, mire, va a haber mucha gente que no va a fluir. ¿Y qué va a pasar? Que se van a forzar una o dos que se van a ir de la iglesia, ¿sí? Y es cuando el cuerpo de Cristo, hermano, se desequilibra, entra en conflictos, en divisiones, entra en muchas situaciones de contienda y se estanca la iglesia por estar resolviendo esos conflictos que, fíjese, se resolverían si promoviéramos la diversidad dentro de nuestras congregaciones. Por lo tanto, hermano, si los dones del Espíritu son repartidos como Él quiere, hermano, con base a lo que Él ve en cada uno de nosotros, Él nos va a dar lo que sea más conveniente. Fíjese bien, no conveniente para nosotros, sino lo que sea más conveniente para el cuerpo de Cristo. Amén. Escuche, al hablar del tema de los dones tenemos que dejar de pensar en nosotros mismos. Tenemos que pensar en los demás, porque Dios me ha dado a mí dones para el servicio de los demás, para la edificación de los demás. Entonces, en la soberanía de Dios, escúchelo otra vez, Él me da dones que sean de bendición para los demás, que sean convenientes para la iglesia. Amén. Y Él los da como Él quiere. Amén. Es lo que dice en el versículo 11. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Diga conmigo, como Él quiere. Amén. No como yo quiero, no como el pastor quiera, no como el hermano quiera. No. Como quien quiera, como Dios quiere. Como Él quiera, hermano. Él los reparte.
Él nos da, fíjese bien, lo más conveniente para el cuerpo de Cristo. No para nosotros, sino para el cuerpo de Cristo. Ahora entiende el por qué. Si usted dice, híjole, es que con el don que Dios me ha dado me da miedo porque veo cosas o porque siento cosas o porque oro por las personas y en lugar de que sanen se mueren, ¿verdad? Bueno, le voy a decir una cosa, es que no es para beneficio personal, es para beneficio de los demás. Entonces, el temor, la duda y todo eso se va a quitar cuando usted se disponga a que lo que Dios le ha dado sirva para los demás. Y usted lo deje de ver desde un punto de vista de un beneficio personal. Es para los demás. Amén. Entonces, tenemos que encontrar la manera de funcionar en todo ello. Gloria a Dios. Amén. Vamos bien hasta aquí, hermano. Vamos a seguir. Fíjese bien, la quinta característica es la que nos habla de la fuente de los dones espirituales. ¿Sabe cuál es la fuente de los dones espirituales? Es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y ya lo dice este mismo versículo, el 11, ¿verdad? Donde dice que, pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu. La fuente del Espíritu, la fuente de los dones es el Espíritu. Amén. Ya lo dice también el verso 4, donde dice que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Amén. Entonces, hermano, diferentes dones, pero mismo origen. Qué hermoso es eso. Amén. Diferente manifestación, pero la fuente, hermano, el origen de estas manifestaciones es el mismo Espíritu de Dios. ¿Sabe qué significa también esto? Que si la fuente es el carácter bueno de nuestro Dios, entonces todas las manifestaciones, aunque sean diferentes, cumplen con un propósito. ¿Sabe cuál? Con el propósito de que también manifiesten esa bondad del carácter de nuestro Dios, de su Espíritu, quien es la fuente de los dones espirituales. Amén. Por lo tanto, hermano, un don, fíjese bien, un don no es malo. ¿Me está escuchando? Un don no es malo. La gente que dice, es que le tengo miedo a este don que Dios me dio. Pues mire, no es que el don ocasione ese miedo, sino que es la persona en su inmadurez que no está preparada, que no se está ejercitando para funcionar en ese don. Pero no puede ser que alguien afirme que lo que Dios le ha dado sea malo. Eso es un terrible y tremendo error. ¿Sí? Mire, yo conocí en una ocasión a una persona que se movía en los dones de sanidades, tremendo, ¿sí? De hecho, en algunas ocasiones, ¿verdad? Servimos juntos en evangelismo y íbamos a las comunidades, ¿verdad? De aquí de los municipios de Aguascalientes y nos plantábamos en una esquina, nos plantábamos en un lugar predicando el mensaje de Dios y cuando se acercaba la gente orábamos por ellas, ¿sí? Y este hermano y yo orábamos y el hermano a través de los dones de sanidades, mire, veíamos milagros tremendos, milagros preciosos. Bueno, pues en una ocasión, ¿verdad? Se dio el caso de que un familiar muy cercano a este hermano enfermó, ¿sí? Se puso muy grave. Entonces, este hermano, ¿verdad? En esa confianza de moverse en los dones de sanidades, dijo, ok, bueno, pues vamos a orar por él, ¿verdad? A imponerle las manos y que sane, ¿sí? Y fue, hermano, y oró por la persona que estaba hospitalizada, su familiar, oró por la persona, le impuso manos, y ¿sabe qué fue lo que sucedió? Que al cabo de un día, hermano, la persona falleció, se murió, ¿sí? Fue el impacto tan fuerte para este hermano que le comento, que le tuvo temor, hermano, le tuvo miedo a los dones de sanidades que Dios le había dado, que él creía que Dios le había dado. Le tuvo mucho miedo, le tuvo mucho temor al grado que dijo, yo no quiero estos dones porque el dolor fue tanto, el impacto de la pérdida de ese ser querido fue tanto, que él, hermano, incluso llegó a renegar, llegó a rechazar esa gracia de Dios, esa manifestación de Dios en esos dones de sanidades, que él, hermano, ya no quiso saber nada, fíjese bien, nada en relación a sus dones espirituales.
Y pasaron muchos años y esta persona jamás, fíjese bien, volvió a orar por los enfermos. Entonces, el ejemplo que le doy, hermano, ¿qué tiene que ver con esto? Bueno, lo siguiente, Dios no nos da dones malos. Dios no nos da, fíjese bien, regalos echados a perder o que sean malos, no, sino que somos nosotros los que al no ejercitarlos, los que al no prepararnos, los que al no tener madurez, fíjese bien, el don puede llegar a producir en nosotros miedo, puede llegar a producir en nosotros rechazo, puede llegar a producir en nosotros desánimo. Y entonces nosotros interpretar como el que si el don fuera el que falló, como si el don fuera el malo. Y no, los que nos tenemos que ejercitar somos nosotros, crecer, madurar, tener conocimiento. Debemos, hermano, de tener la práctica de una vida cristiana para movernos en los dones espirituales y no llegar a la conclusión apresurada de decir, hermano, que son malos. ¿Por qué? Porque si mencionamos que la fuente es el Espíritu Santo, hermano, el Espíritu de Dios es luz, el Espíritu de Dios es bueno, el Espíritu de Dios, hermano, es Dios mismo. Sí, entonces no podemos decir, hermano, que Él sea malo como para que entregue algo malo a sus hijos. No. Si usted tiene un don de sanidad, un don de discernimiento, un don de profecía, todo eso es bueno, pero usted se debe de preparar, madurar, leer, orar, estudiar la palabra, escudriñarla. Usted debe de tener madurez en su vida espiritual, en su vida cristiana, para que usted pueda hacer un buen uso del regalo que Dios le ha dado, de los regalos o de los dones que Dios le ha dado. Y no tenerles miedo, no asustarse y no estar, hermano, en una esquina arrinconado ahí. Ay, es que yo veo demonios. Ay, es que oro por las personas y se mueren. Levántese en el nombre de Cristo y póngase a trabajar, póngase a estudiar la Biblia, póngase a orar. Amén. Y no esté ahí. Imagínese, hermano, un guerrero fuertote, armado y ahí arrinconado como un niño, hermano, teniendo miedo. Ay, es que me da miedo. No, hermano, levántese en el nombre de Cristo y póngase a guerrear, póngase, hermano, a la batalla espiritual con sus dones. Amén. Es lo que la iglesia necesita hacer. La iglesia, hermano, parece un cachorrito ahí, hermano, en una jaulita ahí, porque el diablo ahí lo tiene. Hermano, cuando la iglesia, hermano, es todo lo contrario. La iglesia es una unidad, la iglesia es un cuerpo con muchos miembros y todos los miembros equipados, armados, que no debe de estar la iglesia arrinconada. Puede decir amén, puede decir gloria a Dios, diga un aleluya, hermano, amén, o por lo menos un ay, 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 ¿verdad? Porque si usted es de los que está ahí, ay, es que me da miedo, pues por lo menos diga un ay, 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 hermano. Amén, gloria a Dios. Fíjese bien, vamos a continuar. En el siguiente punto, en el 6, mencionamos, fíjese bien, el mal uso de los dones espirituales. A ver, escuche bien, este punto es importantísimo, mucha atención. No es que haya dones malos, sino que se hace un mal uso de los dones buenos que Dios nos da. ¿Me estoy explicando? Mira, hay gente que usa los dones que Dios le ha dado para lucrar, para cobrar, para quitarle a la gente, hermano, lo que tiene, ¿sí? Imagínese aquella gente, hermano, que habla del evangelio de la prosperidad. Mire, son bien labiosos, ¿verdad? Son bien buenos para manipular. Mire, hasta le voy a decir una cosa, hasta van a cursos, ¿verdad? Esos de superación personal y de que desarrolla tu personalidad y tu carisma, ¿verdad? Van a todo eso, hermano. Mire, no le estoy mintiendo, van a todo eso. Sí, desarrollan la capacidad de convencimiento, la capacidad de ventas, la capacidad, hermano, de engatusar a la gente, ¿sí? Y con eso, ¿qué obtienen? Obtienen una ganancia personal. Utilizan, fíjense bien, mal los dones que Dios les ha dado, ¿sí? Ahora, hablando de creyentes, ¿verdad? Creyentes que Dios les ha dado dones preciosos. ¿Saben cuáles son? ¿Saben cómo operan? ¿Saben cómo funcionarlos? ¿Saben cómo ponerlos a funcionar? ¿Y sabe qué hacen? Cobran, ¿sí? ¿Sabe qué hacen?
Utilizan la situación a su conveniencia, chantajean, manipulan. ¿Sabe qué hacen? Pecan, viven en pecado. Entonces, mucha atención y lo quiero enfatizar. No es que el don sea malo, sino que el que lo es malo es el hombre o la mujer que lo utiliza. El corazón del hombre o de la mujer es el que es malo. La intención del hombre o de la mujer que tiene el don es la que es mala. Y entonces, ¿qué va a hacer? Pues es obvio, va a utilizar para mal el regalo que Dios le ha dado. ¿Sí? Mire, vamos a ponerle un ejemplo. Usted le da un martillo a dos personas, ¿sí? Un martillo. Se los pone en las manos. Y uno de ellos, fíjese bien, lo puede utilizar para trabajar con madera, los clavitos, ¿verdad? Y utilizarlo, hermano, correctamente. Y la otra persona sabe para qué lo puede utilizar. Lo puede utilizar para pegarle a un perrito, lo puede utilizar, hermano, para lastimar a otra persona, puede utilizar el martillo, hermano, para algo incorrecto. Me explico, pero es el mismo martillo. Haga de cuenta que así es con los dones espirituales. Dios nos da algo bueno, ¿sí? Pero lo que hacemos con él es lo que hace la diferencia. Si mi corazón es bueno, si mi corazón es luz, si en mi corazón está el servir a Dios, mire, voy a utilizar el don de una manera correcta. Ah, pero si en mi corazón está el dinero, de que quiero obtener ganancia de todo, porque todo yo lo veo como negocio, entonces voy a utilizar aquel don, fíjese bien, para cobrarle a la gente, para pedirle dinero a la gente, para sacarle sus cosas a la gente y que me las den. ¿Estamos entendiendo? Entonces, el uso, fíjese bien, el uso de los dones es el incorrecto. No es que el don sea malo. Nos está quedando claro. Es por ello que mencionamos aquí, hermano, que el creyente que usa mal el don, fíjese, produce desorden y divisiones. Y en el peor de los casos, produce apostasía. ¿Sí? Eso es tremendo. ¿Sí? Gente, hermano, que está o que ha estado dentro de la iglesia cristiana con dones, por ejemplo, de lenguas, de profecía, ¿verdad? Que se levantan y que dicen, así dice el Señor, ¿verdad? Y en esa palabra que le dicen la iglesia o a una familia o a una persona, ¿verdad? Le llevan a la manipulación, le llevan a despojarle de algo, ¿sí? Y todo eso va produciendo, hermano, fíjese bien, va produciendo divisiones, contiendas dentro de la misma iglesia, va produciendo esto que está aquí, mire esta palabra, la desavenencia. ¿Qué es la desavenencia? Aquí está, la desavenencia viene del griego esgrisma, sí, que significa dolor en vida, ¿sí? Imagínese el cuerpo, hermano, cuando se golpea, cuando se corta, ¿verdad? Y tiene una cortada considerable y que sale sangre y que duele. Imagínese, hermano, traer ese dolor en el cuerpo por causa, hermano, de utilizar un don de una manera incorrecta. Ocasiona, fíjese bien, críticas, ocasiona señalamientos, ocasiona pleitos, celos, contiendas, divisiones, ocasiona confrontaciones, ¿sí? Y se dan en la iglesia, fíjese, unos dolorzotes, hermano, tan intensos, que no son normales, que no deben de darse. ¿Pero por qué se dan? Porque usamos de manera incorrecta los dones. Mire, utilizarlos también de manera incorrecta es hacerlo con egoísmo, es hacerlo de una forma convenenciera. Es, hermano, hacerlo, fíjese bien, hasta con orgullo de decir, yo soy mejor que todos los demás, ¿verdad? Yo tengo los mejores dones. La altivez, ¿verdad? Produce que un don se utilice mal, ¿sí? ¿Qué otro tipo de cosas, hermano? La ira, la amargura, ¿sí? Producen que se utilice el don de una manera celosa, de una manera, hermano, conflictiva, de una manera agresiva para atacar, ¿sí? Imagínese, hermano, en esas congregaciones donde desde el púlpito, ¿verdad? Se ataca a la gente, hermano, diciendo, así dice el Señor, ¿verdad? ¿Y qué produce eso, hermano? Pues daño. Me estoy explicando, produce daño. Sí, produce que la gente tenga miedo, ¿verdad? Ya no quiere ir a la iglesia. ¿Por qué? Pues porque sabe que le van a exhibir, sabe que lo van a maltratar.
¿Me explico? Hermano, todas esas cosas son anormales, no deben de pasar, pero pasan por nuestra inmadurez, por nuestras malas intenciones, por nuestro mal corazón. Pasa, hermano, porque la intención que hay en nuestra vida no es la de agradar a Dios, es la de poseer, apoderarnos de la obra. Eso también está mal, hermano. No somos dueños de la iglesia, los pastores no somos dueños de la gente. Y eso es algo que no hemos entendido. Por eso, hermano, entramos en conflicto con otros pastores cuando una persona se va de una congregación a otra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vemos a los demás como que nos están robando a la gente. Pues déjeme decirle que no es así. La gente ni es nuestra. Nosotros ni pagamos por la gente. Quien pagó fue Cristo. Pero sí, como pastor me debo de preocupar por proporcionarle a la gente un lugar en donde pueda fluir, en donde pueda funcionar con los dones que Dios le ha dado, que encuentre su lugar. Amén. Cuando yo como pastor no proporciono eso, ¿qué puedo esperar? Hermano, pues que la gente busque otro lugar. Y como soy tan inmaduro, entonces le voy a echar la culpa al otro pastor que se está robando a mis ovejas. Así de ese tamaño somos, hermano. ¿Sí? Pero lo vuelvo a decir, los pastores no somos dueños de la grey que es de Dios. Dios pagó por la grey con la sangre de su propio Hijo. Nosotros solamente somos administradores de la grey de Dios. Trabajamos para Dios en su grey, pero no es nuestra. Así que evitemos errores, ¿verdad? Que provienen de sentirnos los dueños de la grey. No somos los dueños de la gente. Amén. Tengamos mucho cuidado con esto. Entonces, el dolor que se produce, fíjese bien, en el cuerpo de Cristo, viene ocasionado, hermano, precisamente por lo malo que hay en nuestra vida. Escúchalo. No es que el don esté mal, sino que es lo malo que hay en nuestra vida lo que produce el esgrisma. Esos conflictos dentro del cuerpo, ese dolor en vida dentro del mismo cuerpo, dentro de la misma iglesia. Eso significa la palabra desavenencia. Todo tipo de desajuste, todo tipo de dolor, todo tipo de conflicto, contienda o división es, hermano, el esgrisma. ¿Y se da por qué? Se lo vuelvo a decir. Se da porque no hay en nuestro corazón las cosas correctas para trabajar con lo que Dios nos ha dado. Lo que Dios nos ha dado es bueno, pero nosotros tenemos que limpiar nuestro corazón para evitar todo ese tipo de cosas que traen el esgrisma. Amén. Gloria a Dios, vamos a continuar. Bueno, y de hecho esto está en 1 Corintios 12:25, se lo voy a leer. Dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Vamos a ver, ese es el siguiente principio, fíjese. El séptimo, el buen uso del don produce amor y crecimiento. A ver, ¿qué produce un buen uso de los dones? Amor y crecimiento. Gloria a Dios. Por eso dice aquí mismo al final del verso 25, dice, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. A ver, contésteme una pregunta. ¿Quiénes se deben de preocupar por quiénes? ¿Los pastores por los miembros? ¿O qué dice la escritura? Dice, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Entonces, ¿quién se debe de preocupar por quién? ¿Nada más el pastor? ¿Nada más los pastores? No. Es tarea de cada miembro el tener interés en los demás miembros, un interés bueno, un interés sano, ¿sí? En que los demás miembros estén bien. ¿Me estoy explicando? Entonces, si le dejamos toda la chamba al pastor, pues mire, el pastor se va a cansar, el pastor va a tronar, ¿verdad? Se va a enfermar. ¿Por qué? Porque, pues, hermano, imagínese, toda la chamba se la dejamos a él. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que usted le preguntó a sus hermanos en Cristo cómo están? Que mandó, fíjese bien, por lo menos un mensajito. Hermano, ¿cómo estás? No te he visto en la iglesia. Dios te bendiga, ¿te puedo ayudar en algo? Ay, ay, ay. Hermano, creo que en este punto, mire, híjole, van a salir chispas y va a salir ahí un montón de cosas, hermano. ¿Por qué? Porque la verdad es que nos hace falta mucho amor. Nos hace falta mucho la práctica del amor, que por medio de los dones se debe de generar en nuestras vidas. Fíjese, nos sentimos tan espirituales,
que predicamos, que enseñamos, que cantamos, que visitamos, que hacemos un montón de cosas, pero a ver, ¿dónde está la preocupación los unos por los otros? El interés sano, en amor los unos por los otros. ¿Cuándo fue la última vez que usted le preguntó a un hermano de la iglesia, ¿cómo estás, hermano? Dios te bendiga, que mandaste un saludo. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Verdad que nos falta mucho? ¿Sí? Y dice la palabra, no lo digo yo, dice que los miembros, fíjese bien, que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Entonces no me salga, ¿verdad? Con que es la responsabilidad del pastor. Sí, en una ocasión un hermano así me dijo, pues es que es su responsabilidad. ¿Y sabe qué le contesté? Le dije, discúlpeme. Le dije, pero no es solamente mía, sino que también es suya y es de todos. Amén. ¿Por qué? Porque así lo dice. Los miembros todos, ¿sí? Se preocupan los unos por los otros. Entonces, cuando yo uso bien mis dones espirituales, ¿sabe qué es lo que debo de esperar? Que yo me interese en los demás. Entonces, a ver, ahí le va, ahí le va. Aquí está la evidencia. ¿Usted quiere saber si está utilizando de una manera correcta sus dones? La evidencia para saberlo es si usted se preocupa por el beneficio de los demás. Si usted tiene interés bueno en los demás. Si usted, mire, es de los que dicen, yo voy a la iglesia y yo voy y nada más entro y salgo. ¿Por qué? Porque yo nada más voy y agarro lo que quiero y me voy. Si usted es de esos, usted está haciendo mal. ¿Por qué? Porque no se trata de que usted vaya por lo que usted quiere, ni por lo que usted busca, ni por lo suyo propio. Se trata de que usted busque lo de los demás. Eso es lo que Pablo nos dice también en sus cartas, en otras de sus cartas. Dice, ya nadie busca lo que es de Cristo, ya todos están buscando nada más lo suyo propio. ¿Y sabe qué es buscar lo de Cristo? Buscar lo de Cristo es buscar lo de los demás en amor. Amén. Entonces, hermano, hermana, si usted es del tipo de creyente que dice, yo predico, yo canto, yo danzo, yo cocino, yo limpio, yo subo, yo bajo, yo... Felicidades. Pero si usted no se preocupa por los demás, entonces usted está fallando en el uso correcto de sus dones espirituales. Porque no puede ser que usted diga que funciona bien en sus dones espirituales y no le tome importancia a la gente. No. O sea, el fin mismo de los dones espirituales es la gente. Y si usted va a predicar, cantar, limpiar, subir, bajar, llevar, traer, cargar, bajar, si usted va a hacer todo lo que usted quiera, el fin último es hacerlo por amor a la gente, a las personas. Amén. Entonces, hermano, fíjese, es muy clara la palabra. Creo que en este punto estamos fallando demasiado y demasiados. ¿No lo cree? Fallamos muchos en este punto y estamos fallando, hermano, enormemente. No puede ser, hermano, que yo le predique a las sillas. No puede ser que yo le predique, o que yo cante, o que yo suba, baje, o sea, que yo haga todo la obra del ministerio, hermano, así como siendo indiferente con la gente. No, la gente es la razón de ser de los ministerios, porque tanto los dones como los ministerios están enfocados, están dirigidos a la gente. Amén. Entonces, comience, pregunte, ¿cómo estás? Pregunte, ¿te puedo ayudar en algo? Oye, hermano, ¿te puedo servir? ¿Quieres que ore por ti? Preocupémonos por la gente. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Amén. Por eso cuando alguien nos pregunta, hermano, ¿cómo estás? ¿Verdad? O ahí en los grupos de WhatsApp, cuando el pastor, ¿verdad? Les dice, hermanos, Dios los bendiga, ¿cómo están? Mire, y a veces nadie contesta. Uno dice, chis, pues, que a todos se les descompuso el celular al mismo tiempo. ¿O qué? Hermano, aunque sea ponga una carita, ¿verdad? Una de esas de los monitos esos que están ahí, una carita, aunque sea ahí, hermano, para saber que vive, que ahí anda, ¿verdad? Haga señales de humo. Amén. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Fíjese, vamos a continuar. Y no me quise detener mucho en ese punto, hermano, porque hay más cosas que mencionar, pero lo básico ahí es eso, hermano. Amén. Fíjese bien, en el punto 8 es el que nos habla, hermano, en relación a que los dones se pueden pedir. Amén.
Y fíjese bien, hermanos, si los dones se pueden pedir, ¿no le parece que es algo hermoso? O sea, si este punto nos enseña, hermano, que los dones, yo puedo acercarme a Dios y se los puedo pedir, hermano, me debe demostrar a mí, por un lado, la bondad de Dios, pero también por otro lado, el que si yo le voy a pedir a Dios un don, es porque estoy pensando, fíjese, en la edificación de mis hermanos. Amén. O sea, el pedir los dones no debe de ser el pensar en que, oh, yo voy a ser bien espiritual, oh, voy a ser el más ungido en la iglesia. No, el que me lleve a mí el pedir un don es el amor a los demás. ¿Bien? Sí me explico. O sea, eh, no lo hago con una intención personal de yo ser bien ungido y el más listo y el más lleno de la presencia, el mejor predicador. No, no, no. Sino que la intención de pedirlo es, Señor, amo a la iglesia, amo a mis hermanos en Cristo y los quiero bendecir con tal función. Dame ese don. Amén. Eso es lo que nos debe de llevar el amor. Amén, hermano. Es por eso que, mire, tanto del punto anterior, es decir, el 7, el que habla de que los miembros todos se preocupen los unos por los... Hay mucho que decir, hermano, en relación a este punto. Pero, hermano, todo radica en el amor, en que yo debo de procurar los dones mejores. Es decir, Dios no me va a rechazar. Mire, en Santiago dice que si alguno se cree falto de sabiduría, dice, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Recuerda ese verso. Bueno, pues aquí, hermano, es como si Dios nos dijera en el versículo 31, donde dice, procurad pues los dones mejores, ¿sí? Nos tiene que llevar a que, amando su obra, yo le quiera producir un beneficio a esta. Amén. Entonces, nunca pida un don con la intención usted de ser más espiritual, con la intención usted de beneficiarse a sí mismo, porque sabe algo, Dios no se lo va a dar. Si usted lo pide así, Dios no se lo va a dar. Pero si usted lo pide con la intención de que sea del bien colectivo, mire, Dios se lo va a dar. Amén. Porque por fin nos cayó el 20. Amén. El tema de los dones espirituales, sí, son dones que Dios me da a mí, pero el fin de estos es para los demás. Entonces yo nunca debo de pensar, a ver, ¿cómo me voy a beneficiar, Señor? ¿Verdad? Como aquellos que ponen un negocio, ¿verdad? A ver, voy a poner un negocio y a ver, ¿cómo me voy a beneficiar? A ver, ¿cuánto voy a ganar? A ver, ¿cuánto tiempo tengo que trabajar? No, 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 no. O sea, Dios me los da a mí los dones, pero para beneficio de los demás. Entonces, si usted lo pide así, usted lo pide correctamente y Dios se lo va a dar. Amén. Gloria al Señor. Fíjese, el último punto, el 9 de las características de los dones, es el que nos habla de que el don debe de ser regulado. ¿Por qué? Por el amor. ¿O por quién? Pues por el amor. Amén. Todo esto nos habla el capítulo de Primera de Corintios 13. Amén. Primera de Corintios 13 no es para escribir cartitas románticas, muchachos. Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Primera de Corintios 13 no es para ponernos romanticones con nuestra pareja. Primera de Corintios 13 es para que entendamos que si las cosas que tenemos que hacer con base a los dones que Dios nos ha dado, no las hacemos con amor, entonces de nada sirve. Y vean que el apóstol Pablo comienza bien tremendo este capítulo, ¿verdad? Dice, y si tuviese profecía, y si repartiese todos mis bienes, ¿verdad? Y diera mi cuerpo para ser entregado, para ser quemado, dice, pero no tengo amor, dice, pues te vas a quemar, te vas a chamuscar de oquis, ¿verdad? No, es decir, todo lo que Dios me ha dado, el medio para funcionar en ellos o la base para funcionar en ellos debe de ser el amor, porque el amor entonces me va a llevar a que yo busque el bien de los demás de manera desinteresada y de manera genuina. Amén. Así que hermano, hermana, ¿qué es lo que está pasando en nuestra vida? Que fíjese, estamos permitiendo funcionar en los dones convenencieramente, lucrativamente, ¿verdad? Buscando siempre lo nuestro interés. No, o sea, los dones deben de ser regulados por el amor. La base de los dones debe de ser el amor. Amén. Y lo vuelvo a decir, debes de pensar,
funcionar en tus dones no para ti mismo ni para ti misma, sino para los demás. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Creo que Dios está hablando a nuestras vidas. Amén. Fíjese bien, es lo que pues también nos dice el mismo versículo 31 que acabamos de leer. Si no hay amor, no sirve. ¿Verdad? Pablo dice al principio del capítulo, dice, voy a hacer un metal que resuena, un címbalo que retiñe nada más, que hace ruido, pero que no está cumpliendo con la función de armonizar, de que se oiga bonito. No, es un ruido nomás ahí que hasta lastima, ¿verdad? Entonces, hermanos, hermanas, fíjese bien, tocante a estas características de los dones espirituales, hermanos, estamos listos para comenzar a estudiar nuestro primer don, que es el don de palabra de sabiduría. Y para ello le quiero mostrar unas gráficas. Fíjese bien. Estamos hablando acerca de los dones de manifestación. ¿Cuáles son los dones de manifestación? Son todos los que vienen en el pasaje de Primera de Corintios capítulo 12, de los versículos del 8 al 10. ¿Qué son estos? Los dones de revelación, los dones de poder y los dones de inspiración. En esos tres versículos de Primera de Corintios 12, del 8 al 10, vienen estas tres clasificaciones, ¿sí? Se han hecho estas tres clasificaciones. No es que la Biblia las mencione, sino que se han hecho estas clasificaciones para facilitar su estudio. Amén. Ahora, esas clasificaciones, ¿cuáles son? Fíjese bien. Aquí está. Primera de Corintios 12, del 8 al 10. Esta es la primera clasificación. Los dones de manifestación. ¿Cuáles son los dones de manifestación? Son los de revelación o de conocimiento. ¿Cuáles dones están allí? Están estos. El don de palabra de sabiduría, que es este, el don de palabra de ciencia y el don de discernimiento de espíritus. Entonces son tres, los de revelación. Amén. Ahora, tenemos los de poder. ¿Cuáles son los de poder? Pues tenemos el don de fe, tenemos los dones de sanidades y tenemos el don de hacer milagros. Amén. Estos tres entran en los de poder, ¿sí? Y por último tenemos los de inspiración. ¿Cuáles están en los de inspiración? Está el don de profecía, el don de diversos géneros de lenguas y el don de interpretación de lenguas. También son tres. Entonces, los de revelación, los de poder y los de inspiración entran dentro del grupo de los dones de manifestación. Amén. Y es por el que vamos a comenzar. Yo quiero decirle que son estos los que vamos a estudiar dentro del curso que estamos llevando los jueves. Todos estos 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Estos 9 son los que son objeto de este curso. Amén. ¿Por qué? Mira, porque le presento la siguiente gráfica. Los ministerios o los dones ministeriales que nos presenta Pablo en Efesios 4, versículo 11, ¿sí? Los vamos a estudiar después. Amén. No van a estar incluidos en este curso. ¿Y cuáles son? Bueno, pues son llamados los ministerios de gobierno. Fíjese, ministerios de gobierno. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Ahora, rápidamente, fíjese. ¿Por qué son más conocidos como dones ministerios o bien como ministerios de gobierno estos? Bueno, ¿por qué? Miren, porque el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro son funciones. Póngame mucha atención. Son funciones, no son títulos. Amén. Títulos con los que la iglesia cristiana ha errado, ha fallado. ¿Por qué? Porque le ha dado más importancia al título que a la función, al grado que se pone, ¿verdad?, sobre un altar, fíjese bien, a la persona con el título, en vez de que se ponga en el campo de acción a la persona con su función, ¿sí? Entonces, como se ha puesto en un pedestal así de que, wow, es el apóstol, es el profeta, wow, es el pastor, ¿verdad? Entonces, mire, a mucha gente, hermano, el ego le ha pegado tan duro, la vanidad, el orgullo, la altivez le ha pegado tan duro por causa de los títulos que han caído en pecado, ¿sí? De estar tan arriba, hermano, elevados por los elogios del hombre, hermano, han caído en pecados tan abajo
que son tan viles y tan sucios, hermano, que ya no se reconocen a sí mismos en lo que un día tuvieron que ser o fueron. Hermano, lo vuelvo a decir, estas no son títulos, son funciones. Son funciones, escuche, que se cumplen o se realizan por medio de estos, por medio de los dones espirituales, los dones de manifestación. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los dones de manifestación, estos nueve, son la base para las funciones de los dones o de los ministerios de gobierno. Lo digo otra vez, estos nueve son la base para que funcione una persona de acuerdo a la función, precisamente, que Dios le ha dado, ¿sí? ¿Cómo un evangelista va a cumplir con su función? Si no tiene, por ejemplo, hermano, un don de discernimiento o un don de sanidades, ¿sí? O incluso un don de profecía. Es decir, el evangelista necesita varios de estos dones para cumplir precisamente con su función. ¿Qué decir del maestro? ¿Qué decir del apóstol, del pastor? Cada uno de estos, fíjese bien, necesita tener varios de estos dones para poder llevar a cabo su función. Por lo tanto, se cumple lo que decimos, que estos son la base, ¿sí? Para las funciones de cada uno de estos. Amén. Ahora, usted me preguntará, en el caso de los apóstoles y los profetas, ¿hoy en día existen los apóstoles? Bueno, mire, si se habla en relación a la función, claro, la función como apóstol se puede llevar a cabo, pero no como hoy en día se maneja, que va encaminado a un título, que va encaminado a un estatus, a una posición dentro de la iglesia cristiana, y que eso hace que la gente se envanezca y sea altiva y manipulen y hagan cosas que no deben de hacer. Amén. Ahora, con base a la función se lo estoy explicando, pero bíblicamente, fíjese bien, bíblicamente la función del apóstol, hermano, se llevó a cabo desde los inicios de la primera iglesia, desde la iglesia, ¿sí? Lo que pasa es que, mire, estamos acostumbrados a ver la iglesia de Cristo, nada más como la iglesia que nos tocó a nosotros, o sea, esta generación, la del año 2020, no. La iglesia, cuando se habla de iglesia, hermano, es hablar desde nuestros hermanos, desde hace 2000 años, desde los orígenes de la primera iglesia. Por lo tanto, allí en el libro de los Efesios, ¿verdad? En el capítulo número 2, mire, se lo voy a leer. En el capítulo número 2, hermano, en el versículo número 10, en el número 20, ¿sí? En el número 20 dice que edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿sí? Es decir, que la iglesia actual está edificada sobre la función que los apóstoles y los profetas realizaron. Entonces, si consideramos a la iglesia, que no es nada más esta generación, sino desde hace 2000 años, entonces podemos decir que al día de hoy no hay apóstoles, ¿sí? Y también se puede llegar a decir, fíjese bien, que tampoco hay profetas. ¿Por qué? Porque estos fueron el fundamento desde hace 2000 años y hasta el día de hoy. No sé si me estoy explicando, hermano. Entonces, tenemos que ver la iglesia como algo más grande, no como algo que yo voy a la iglesia los domingos. No, la iglesia tiene en la tierra, hermano, 2000 años, ¿sí? Desde el día del Pentecostés hasta el día de hoy, la iglesia está sobre la tierra. No pertenece a este mundo, pero estamos en él. Amén. Entonces, la iglesia de hoy en día, fíjese bien, está edificada su doctrina, su teología, está, hermano, sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Es por ello, hermano, que hoy en día, ¿verdad? Se puede afirmar que ya no debe de haber apóstoles. ¿Por qué? Porque ya fueron 12 exclusivamente los que estuvieron con Cristo. Y un hombre como el apóstol Pablo, que asimismo se llama él un abortivo, ¿verdad? Pero él también recibió por revelación directamente de Jesucristo el apostolado, ¿sí? Entonces, bíblicamente desde esta perspectiva, hermano,
no deben de haber hoy en día apóstoles. ¿Por qué? Porque si hoy en día decimos que hay apóstoles, es como decir que la doctrina de la iglesia desde hace 2000 años estuviera incompleta. Y es por ello que muchos que hoy en día se autoproclaman apóstoles se atreven a decir que hay que actualizar la Biblia. ¿Por qué? Porque a Pedro, a Jacobo, a Juan, a Pablo les faltó, ¿verdad? Y les faltó todo lo que al año 2020 hay que actualizar. ¿Por qué? Porque ya son otros tiempos. Entonces se da cuenta de los peligros. Entonces es por eso que hoy en día, hermanos, bíblicamente no debe de haber más apóstoles que los que ya hubo que estuvieron con Jesús. Amén. Ahora, yo le expliqué que con base a las funciones, a la función se puede llevar a cabo la función, pero no el título y mucho menos tratarle de agregar a la doctrina cristiana algo que le haya faltado o actualizarla, no, sino que me refiero a la función. ¿Por qué? Porque ahí en Efesios 4:11, ¿verdad? Nos marca la duración de estos ministerios, ¿sí? Y la duración es, hermano, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Pero también lo debemos de entender en el contexto siguiente, escúcheme, que si la función del apóstol comenzó hace 2000 años, entonces la iglesia debe de seguir funcionando con base a lo que el apóstol ya estableció, a la doctrina, a la teología, con base a lo que él ya estableció desde hace 2000 años, la iglesia debe de seguir trabajando al día de hoy. ¿Y hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Amén. A un varón perfecto, a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Amén. Por lo tanto, hermano, fíjese bien, se debe de tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué le estoy diciendo? Bíblicamente no deben de existir los apóstoles, porque ya fueron los que existieron desde hace 2000 años al día de hoy. Y sobre lo que ellos fundamentaron, ¿sí? Porque dice, edificados, ¿verdad? En el verso 20 de Efesios 2 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿verdad? Entonces, edificados sobre ese fundamento, la iglesia del año 2020 sigue funcionando sobre ese fundamento. Amén. Es por lo tanto que yo digo, o estoy mencionando, mejor dicho, que la iglesia actual sigue con la función del apóstol, pero con ese fundamento que ya puso desde hace 2000 años. Amén. Entonces, en cuanto a la función, hermanos, bueno, es lo que estamos mencionando en relación al apóstol. Puso el fundamento y con base a ese fundamento la iglesia funciona hasta el día de hoy. Amén. Entonces, fue un paréntesis, hermano, para explicarle todo eso. Amén. Pero fíjese, cada uno de estos, hermano, hermana, llevan a cabo su función por medio de los dones de manifestación. Estos. Amén. Que esto nos quede claro. ¿Por qué? Porque ahora vienen estos, los dones ministerio o los congregacionales. Fíjese, obsérvenlo, son profecía, servicio, enseñanza, exhortación, el dar, el administrar y el de hacer misericordia. Si usted analiza estos, son funciones también, ¿sí? Es decir, estos se llevan a cabo, fíjese bien, de la misma manera que los anteriores. Es decir, cada uno de estos está dotado de los dones de manifestación de los primeros 9, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento, todos esos, para que lleven a cabo también su obra, es decir, su ministerio. Amén. Y la palabra, ¿verdad?, que el apóstol Pablo menciona aquí, bueno, también lo relaciona tocante a la palabra don, ¿verdad? El de la exhortación, el del servicio, ¿verdad? Y es por ello que se combina, hermano, entre lo que viene siendo un don y un ministerio. ¿Por qué? Porque usted tiene que recordar algo que ya enseñamos, que un ministerio se forma a partir del ejercicio de un don. Amén. ¿Qué es el ministerio? El ministerio es el campo de acción de un don espiritual. Amén. Entonces, cuando yo ejerzo mi don, pues formo al mismo tiempo un ministerio. Amén. Es por eso, hermano, que mire, mucha gente dice el don de liberación, ¿sí? O el don de la alabanza. No,
No hay don de alabanza y no hay don de liberación, sino que hay ministerio de alabanza o ministerio de liberación. Y un ministerio de liberación, pues mire, puede tener, por ejemplo, el don de hacer milagros, puede tener el don de ciencia y también el don de discernimiento. ¿Para qué? Para liberar a una persona que está poseída o que está influenciada por una opresión demoníaca. ¿Me explico? Entonces, estos son la base para estos y para estos. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermano, fíjese que quiero concluir, hermano, diciéndole o presentándole, hermano, el siguiente esquema, en donde el primer don que vamos a ver es este de acá, el don de palabra de sabiduría. Pero esto lo vamos a comenzar a ver ya, hermano, la siguiente semana en el tema número 5. Amén. Aquí le muestro de lo que hablamos el día de hoy, de las características de los dones espirituales. Y yo le pido, hermano, que no deje caer a tierra nada de esto, téngalo presente. ¿Por qué? Porque esto, hermano, se convierte, fíjese bien, en un fundamento precioso para movernos en el poder del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar y darle gracias a Dios por esta enseñanza. Guarde todo en su corazón, tenga todo anotado en su libreta, ¿verdad? Tenemos el libro, hermano, que el Señor nos permitió hacer en relación a todo esto. Si usted lo quiere tener, solamente hágamelo saber, dígamelo y se lo hacemos llegar ya sea en formato de PDF o impreso. Amén. Entonces vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por esta enseñanza preciosa, hermano, de los dones espirituales. Y vamos a agradecerle a Él, hermano, que ha depositado, hermano, sobre nosotros su gracia, su favor, su bondad. Amén. En regalos preciosos que son estos dones. Amén. Así que yo le invito, levántese en el nombre de Cristo, descubra sus dones, póngase a funcionar en estos. Amén. Y que sea la presencia del Señor la que nos lleve a la edificación de toda la iglesia y al mismo tiempo, hermano, también la nuestra. Amén. Pero no busquemos lo nuestro, busquemos lo de los demás, busquemos lo que es de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar para terminar y darle gracias al Señor. No se vaya. Vamos a orar y voy a mencionar algunas cosas brevemente. Bendito Dios, gracias te damos por este estudio de tu palabra. Gracias porque estás con nosotros. Abre nuestro entendimiento, guíanos en el conocimiento tuyo hacia toda verdad. Que todo esto quede guardado en nuestro corazón, que nos dé más luz para nuestro diario vivir y que como iglesia podamos tener interés los unos por los otros, un interés bueno, un interés en amor, y que sea el amor la base para poder funcionar en una vida espiritual que realmente sea la que tú deseas, mi Dios. Gracias por esta noche de estudio de tu palabra, el mismo que terminamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Bueno, lo único que le quiero decir es que hoy es jueves. Nos vemos hasta el día sábado en la reunión de oración. No falte a la oración. Amén. No falte a la oración y también mande acciones de gracias, testimonios, así como peticiones. Amén. Si en la semana también las tiene, hágalas también llegar. No diga, tiene que ser hasta el sábado. No, puede ser también entre semana. Amén. Estamos orando por muchas peticiones, estamos intercediendo, ¿verdad? Algunas que también nos han hecho llegar. Estamos orando por el hermano Nergel Lagunas, ¿verdad? Estamos orando, hermana, por su esposo y estamos pidiéndole al Señor que conforme a su voluntad lo restaure de sus pulmones. Amén. Dios es bueno y Él hará su obra. Amén. Así que si ustedes tienen otra necesidad, hermanos, hermanas, háganlas llegar. También, bueno, pues hoy es jueves 26, es cumpleaños del hermano Josué Enoc Macías García, mi hermano, ¿verdad? Y Jos, te mando un saludo ahí donde estás, que el Señor te bendiga, que la hayas pasado muy bien en este día y que te siga bendiciendo con todas sus promesas en tu vida. Muchas felicidades. Y asimismo, si alguien más cumpleaños el día de ayer, una sobrina en la Ciudad de México, Claudia cumplió años, felicidades Claudia, que el Señor te bendiga, ¿verdad? Y sigan adelante predicando la palabra del Señor junto con César y junto con David, junto con toda la familia. Saludos a Jacel también. Que el Señor les bendiga mucho entonces a todos, hermanos, pasen una excelente noche y nos vemos el sábado a las 7 de la tarde. Amén. Buenas noches, que el Señor le bendiga.